españoles tenían sus propios trajes propios del Renacimiento, de la época que se vivía en España. Acá en el Perú las mujeres y los incas van a fortalecer sus identidades a través de una serie de cuadros. Se pueden ver cómo se va a ver incluso un renacimiento inca desde el punto de vista del uso de una serie de atributos y, por ejemplo, ya sea en este caso las yikyas con una serie de diseños, los tocapos, ¿no? Y es un ejemplo para ver cómo cómo pudo haber sido la madre de Francisca Quispe Sisa o Inés Huaylas, ¿no? Cabe destacar de que después de la separación, por decirlo así, de Francisco y de Inés Huaylas, cada uno de ellos va a contraer distintos matrimonios, ¿no? Francisco va a tomar como mujer a otra mujer, a otro personaje de la nobleza inca. Inés Huaylas va a ser casada con un aliado de Francisco Pizarro, y ambos van a procrear distintos hijos, pero ninguno de ellos va a tener reconocimientos ni van a ser poderosos como lo fue Francisca y Gonzalo. Y acá vemos este pequeño busto que está actualmente en Jauja, que es una donación que está desde el año 2008, ¿no? Que reivindica el lugar de nacimiento de esta importante mujer en este espacio geográfico que tiene una riquísima tradición y que actualmente pretende reivindicar, ¿no? Valga la redundancia, su papel, ¿no? El papel de el lugar donde nació la mujer más importante, la heredera más rica y la mestiza más importante llegada a España a inicios, bueno, en tiempos de conquista, ¿no? Bueno, acá ese es el clásico de María Rostorovsky, la biógrafa que comenté en un principio, ¿no? Además de ella han trabajado otros historiadores como por ejemplo Rafael Barón, que ha hecho una serie de investigaciones tanto de los Pizarro como también de la familia de Huaylas, de Inés Huaylas, y de todas estas posesiones valiosas, importantes, porque estamos hablando de un territorio riquísimo, no solamente en tradición, sino riquísimo en riquezas, en productos, ¿no? Entonces, había mucho poder detrás. Normalmente, usualmente los historiadores citamos el paradigma del mestizaje, Garcilaso de la Vega, ¿no? Sin embargo, obviamente ellos tuvieron vidas bastante distintas. Estamos hablando de Francisca, una mujer que tuvo más arraigo a la tradición española, ¿no? Ella desde niña tuvo una educación de privilegio, aprendió el idioma español desde luego, aprendió a tocar el clavicordio, a danzar, ¿no? Era una niña de la élite, ¿no? Y como tal fue muy protegida y también con una educación de primer nivel para la época, ¿no? Pero me gustaría leerles esta frase porque dice mucho de cómo ve un también mestizo esta situación, un poco de inestabilidad, ¿no? Y a la vez de tratar de reivindicar una serie de valores. A los hijos de español y de mestiza, y de india o de indio y española nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a la boca llena y me honro con él, ¿no? Por favor. Francisca vivió en Perú hasta los 17 años de edad, siempre protegida por la española Inés Muñoz y posteriormente por el tío Gonzalo Pizarro, quien incluso la pretendió en matrimonio, porque las posesiones de los Pizarros, de la familia Pizarro, eran tan importantes y había tanta gente, incluso la corona detrás, que buscaban cómo tratar de mantener todo este caudal importante dentro de la familia, ¿no? Entonces, Gonzalo
cuando estaba en vida, hay documentos que señalan que él de algún modo tenía la intención de esperar que crezca Francisca, que tenía muy poca edad cuando él muere, aproximadamente unos 15, 16 años, 17 años, ¿no? Casi antes de irse, ¿no? Al quedar ella como única heredera, porque ya había fallecido cuando ella tenía 11 años su hermano Gonzalo, ya la corona, el Consejo de Indias ve como un peligro que ella se quede por distintas razones, incluso económicas, ¿no? Entonces prácticamente la obligan a tener que salir del país, irse del Perú y dejar sus posesiones acá, a cargo de una serie de personas que estaban a cargo, ¿no? Este viaje va a ser algo fundamental en la vida de Francisca porque ya era conocido en la época que este tipo de travesías podía causar o causaba muchas veces la muerte de todos los que lo emprendían. Entonces, esta etapa, estos 17 años van a ser importantes porque va a ser la primera vez que Francisca hace un testamento en donde, si bien no menciona cosas personales, algo que destaca Rostorovsky, que la mayoría mejor dicho, la biografía de Francisca está realizada en base a documentos, testamentos, documentos de compra o sesiones, ¿no? No hay mayores detalles de su vida personal, ¿no? Entonces, lo interesante sí es que a través de los objetos que ella tenía o que valoraba, uno puede tener una cierta idea de la personalidad de ella, ¿no? Bueno, una de las mayores cosas que podemos entender que ella era muy piadosa, que ella tenía una serie de vocación por hacer obras de caridad, había encomendado siempre en distintos actos vestir a indios, dar una serie de dotes a algunas mozas que se casaban. Era una mujer que de algún modo mostraba una generosidad hacia hacia la misma gente que la rodeaba. Incluso el tío Gonzalo Pizarro, antes de morir, ya había despilfarrado regular cantidad de dinero de la fortuna de Francisca. Sin embargo, ella en ningún momento, incluso señala de que era tanto el afecto que ella tenía por ese tío, de que no había ningún problema con la familia o con la herencia de este tío, ¿no? Entonces, esto dice mucho del temple de ella, ¿no? Y además también del gusto por la ropa, por las joyas, por esta exquisitez, ¿no? Ella había sido una niña criada con los valores, de algún modo, por este gusto de lujo, ¿no? De lujo de las telas, de los cuadros. Dentro de sus inventarios están grabados de Flandes, cosas muy, alfombras, cosas valiosas para la época, ¿no? Que ella va a llevarse, ¿no? Y que quizá la referencia importante también es que deja a su madre, que es casi la única, de acuerdo a Rostorovsky, una de las pocas veces que la menciona, le deja una serie de posesiones, ¿no? Obviamente la madre también, algunos señalaban que estuvo en la partida, pero definitivamente descartan eso porque dentro de los que estuvieron en ese proceso no constatan que no estuvo la madre. Es decir, aparentemente Francisca no tuvo mayor contacto con su madre, ¿no? Y por ende con la tradición andina, ¿no? Este fue uno de los relieves que ella manda hacer, un poco por encargo del padre y por voluntad propia, para la Catedral de Lima, y que después va a estar, también va, por favor adelante, también va a encargar esta Virgen que está hasta la actualidad en la Catedral, que es la Virgen de la Evangelización, hecha por un artista sevillano, Roque de Balduque. Al llegar a España, Francisca va a ser recibida con muchos honores, incluso Felipe II le va a decir que por favor diga dónde quiere estar. Estamos hablando de la mujer más rica del momento, ¿no? Y ella lo primero que hace es comprar vajilla de plata, ¿no? Tratar de hacer una serie de compras para comenzar a tener una nueva vida.
la que va a ser inmediatamente captada por su otro tío, por Hernando Pizarro. Hernando Pizarro fue el único sobreviviente de los Pizarro, que en ese momento ya había retornado luego de asesinar a Diego de Almagro, y por eso había estado, cumplía una prisión dentro del castillo de la Mota. Hernando Pizarro sabía perfectamente toda la situación de la familia, toda esta necesidad de algún modo proteger a la sobrina, pero a la vez proteger la riqueza que había detrás de todo eso, ¿no? Y de inmediato, prácticamente al primer momento de llegar allá, con 18 años contrae matrimonio con él, siendo muy joven, y él contando aproximadamente como unos 50 años, ¿no? Ellos van a vivir acá por 9 años, una suerte de prisión, casa-prisión, ¿no? Y lo va a acompañar, y fruto del matrimonio de Francisca y Hernando van a nacer 5 hijos, de los cuales solo 3 van a llegar a ser adultos, ¿no? Durante todo ese tiempo, durante el tiempo que Francisca estaba en España, la corona había intentado o había quitado una serie de posesiones, y y Hernando y Francisca van a unirse y van a hacer una serie de procesos judiciales para reclamar todas sus posesiones acá en esta región, ¿no? Y prácticamente van a hacer documentos y se van a enfrascar en eso, y van a lograr sí conformar una gran fortuna, ¿no? Producto de ello es la construcción de este palacio, este edificio que se llamó el Palacio de la Conquista, y que refleja el oro, toda la posesión que lograron los Pizarro, ¿no? El Palacio de la Conquista es muy, además de lujoso para su época, que está en la ciudad de Trujillo, la región de Extremadura, de donde era la familia Pizarro, ¿no? Según narra los documentos, fue Francisca la que estuvo un poco al tanto de toda la construcción de este edificio, porque simbolizaba el poder de ellos, ¿no? Que Francisca va a encargar que se hagan los bustos de sus padres y de Hernando y de ella, ¿no? Quizá esto es una de las referencias más tangentes de esta noción de mestizaje que ella representaba, ¿no? Porque va a representar a su madre, ¿no? O sea, va a estar presente, a pesar de que no formó necesariamente parte de su vida, ¿no? Pero sin embargo ella demuestra con esto que era consciente de los linajes que encarnaba, que representaba, y que forman parte de del legado que ella deja para la posteridad. Obviamente esta fue la manera como que ella quería ser recordada, ¿no? Producto de 2 estirpes, de 2 tradiciones culturales que se juntan y que finalmente va a dar como resultado el mestizaje que ella encarna. Este es uno de los únicos retratos que hay de Francisca. Francisca va a vivir con el tío durante muchos años, pero va a enviudar a los 44 años, ¿no? Y en esta edad en que las mujeres, luego de enviudar, solían ingresar a un convento, dedicarse a una vida monacal, ella, contra todas las normas sociales, contra todas estas, incluso se dice que fue la comidilla de ese momento del pueblo, ella va a contraer nupcias, curiosamente con el cuñado de su hijo, o sea, el hermano de la esposa de su hijo, uno de los únicos hijos que va a sobrevivir, porque también fueron muriendo bastante jóvenes, va inmediatamente ya prácticamente alejada de toda esta presión política, esta presión económica, de estas persecuciones, de estas búsquedas de seguir manteniendo el patrimonio Pizarro, ¿no? Este peso que había convertido su vida en una suerte de cárcel también, ¿no? Va a lograr liberarse
y va a contraer matrimonio con un hombre mucho menor que ella, y se va a trasladar a Madrid, en donde va a comprar casas y bueno, se va a integrar a la sociedad española, a la sociedad madrileña. Entonces va a tener una vida libre, y va a gastar, a disponer de sus bienes de acuerdo a su propia voluntad. Por primera vez va a ser libre y va a hacer uso de su poder como mujer, ¿no? Y va a vivir muchos años con este esposo, bueno, hasta que fallece, ¿no? Otro de los ejemplos que es bastante importante para entender todas estas alianzas políticas, qué significaban los matrimonios, no necesariamente entre los incas, sino entre incas y españoles, lo representa este cuadro que está en la Compañía de Jesús en Cusco, que creo que todo el mundo que va lo ve porque está en una zona bastante visible, que es el matrimonio de doña Beatriz Clara Coya y don Martín García, que era se decía que era el nieto de San Ignacio de Loyola, ¿no? Había esta necesidad, que era un programa que estaba dentro del programa jesuita, ¿no?, de emparentar a los miembros de la sociedad, de la élite cusqueña. Este es un pequeño árbol en donde se ve un poco todas estas relaciones que existían de parentesco y que servían para validar la importancia de los nobles que estaban contrayendo matrimonio, ¿no? Beatriz era, como podemos ver acá, hija de Saiditupa, que a su vez era descendiente directo de Huayna Cápac, o sea, era una princesa importante, ¿no? Y bueno, respecto a su matrimonio con Martín García, él va a ser como un sobrino nieto, ¿no? Pero toda esta estrategia va a servir para consolidar también el poder de los jesuitas, del programa jesuítico dentro de la sociedad y dentro del poder económico de estos grupos sociales importantes, ¿no? Bueno, ellos también van a tener una hija, ¿no? Y justamente en el cuadro que vimos anterior se ven los desposorios de la pareja y de la hija con otro español, ¿no? Finalmente, este importante matrimonio que acabamos de ver en la pintura cusqueña va a ser muy representado, no solamente a través de las pinturas, porque se van a hacer una serie de copias de esta obra, sino que va a ser teatralizado en el atrio de la Catedral de Cusco. Es decir, va a servir para afianzar siempre esta necesidad de considerar la importancia de las tradiciones hispanas, de la religión católica, y va a ser representado por mucho tiempo, ¿no? Y una de estas obras teatrales, una de las partes más importantes, dice este texto con el que quiero cerrar esta conferencia, que representa un poco esta visión, esta percepción que se tenía de acá, del mestizaje, ¿no?, de esta región. Ya soy contigo tan una que la separación niego, porque la unión de la sangre casi identidad se ha hecho, ¿no? Es esta visión de fusionar y de encontrarse ya no en una sola tradición, ¿no?, sino en la unión, que es, bueno, que es el mestizaje, que después va a entrar en una serie de debates, discursos, ¿no?, pero que finalmente va a ser, creo yo, lo más importante de la vida de Francisca, esta mujer que está entre dos mundos, esta mujer que tiene que sortear con inteligencia y con la ayuda de gente de confianza todos estos avatares de una vida violenta, de una vida cargada por el poder, que se convirtió en un primer momento en su cárcel, pero que después también le dio la libertad de poder ser una mujer libre y poder ser y disponer de su vida de acuerdo a su propia voluntad, ¿no? Eso sería todo
Muchas gracias.